Hola, aquí en este otro video vamos a explicar el tema de los campos eléctricos inducidos. Para nosotros eso no es nada de sorpresa porque en mi cátedra sobre las dos historias de amor esto pues ya se vio que esto no es nada de sorprenderse, ¿ok? Como dije en esa ocasión, palabreando a las enseñanzas de Albert Einstein, que él expresa en la introducción de su gran trabajo de la relatividad especial, que cuando un campo eléctrico se desplaza de esta manera, entonces, perdón, cuando un campo magnético se desplaza de esta manera en torno de la traza que él va dejando, si es que tenemos cobre o material conductor para que esto pueda suceder, en torno de la traza se arremolinan campos eléctricos y que yo expresé con una fórmula sintética de que electricidad se consigue poniendo en el crisol de fundición dos ingredientes. Uno es campo magnético y el otro es movimiento, ¿ok? Por cierto que se malinterpretó esta fórmula como que si fuera una fórmula algebraica que cumple el álgebra vulgar, así, pero esto no, esto es conceptual, no es una fórmula algebraica, ¿ok? Sí, solo es conceptual, ¿sí? Porque me dijeron que para despejar B tenía que pasar restando la V al otro lado, pero eso es conceptual. Ok, va. Entonces, ante esta situación, lo que tenemos acá, esas flechas rojas son campos eléctricos circulares que se giran en torno a la traza donde está el campo magnético desplazándose. En sí decimos campos magnéticos variables y a continuación vamos a explicar con un poco de matemáticas que sí son algebraicas, ¿ok? Si nosotros tenemos un flujo magnético, por ejemplo, entrante acá, si nosotros tenemos un flujo magnético que está cambiando respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, eso según la ley de Faraday, el negativo de esa cantidad es una FEM. ¿Dónde está esa FEM? Pues ahorita os lo explico. Si ese es el flujo en torno de la FEM, imagínense que tenemos un alambre de cobre porque dije que se necesita, que tiene dos puntitas, un material donde se deba de producir el campo. Entonces tiene dos puntitas, esta y esta otra. La FEM de que estamos hablando va a ser una diferencia de potencial entre las dos puntas, esta y esta otra. ¿Ok? Una diferencia de potencial. Que si en virtud de una unión que hagamos nosotros acá con una respectiva carga, cuidado, no unamos. Si tenemos una resistencia y unimos esas dos, entonces esto lo que se produce sería una corriente eléctrica en torno de a lo largo de ese alambre que está echado ahí se produce una corriente eléctrica porque todo el alambre, digamos, está preñado de un campo eléctrico que lleva a esa dirección circular, ¿ok? Fíjense, el alambre está preñado de un campo eléctrico que lleva esa dirección circular. Y quiero que veamos eso precisamente. Déjenme ver si logro explicar ampliando esa parte. Ok. Aquí vamos a ver. Entonces, si tenemos así un alambre, tenemos un alambre, una espira de alambre, ¿ok? Y en medio de ella es que tenemos un campo eléctrico, ¿ok? Y en medio de ella, perdón, en el centro tenemos el flujo magnético variable. ¿Qué?
¿sí? Entonces, en el interior del alambre se va a formar un campo eléctrico que va a venir, digamos, en esta dirección. Eso lo determina la ley de Lenz, la dirección en que el campo magnético va a venir. Entonces, digamos que es en este sentido, debido a la ley de Lenz, ¿ok? Y no olviden que esta situación estaba unida acá por una resistencia, ¿ok? Por una carga. Entonces, el campo eléctrico va a arrastrar las cargas eléctricas que están a los electrones libres o cargas eléctricas, llamémosle, las va a arrastrar. Y eso, ese arrastre de cargas eléctricas es lo que se manifiesta como una corriente eléctrica. Es lógico que la corriente eléctrica presente va a ser igual a la FEM inducida, digamos entre las dos terminales acá, la FEM inducida dividida entre la resistencia del conjunto que suma la resistencia de la carga más la resistencia de la espira, que está hecha de un material resistivo, aunque sea cobre, tiene cierta resistencia. Entonces la corriente eléctrica que se produce ahí es igual a la FEM inducida entre la resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, quiero que traten de imaginar todo el cobre impregnado de un campo eléctrico que va a lo largo de la línea de cobre, a lo largo del alambre, rodeándolo. Pueden pensar como un círculo. El campo eléctrico se puede pensar como un círculo, porque efectivamente se cierra a través de la carga. ¿Ok? Y eso produce esa corriente eléctrica en la misma dirección del campo. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros analizamos el proceso de que cargas, imagínense, cargas positivas, que son estas que yo he representado acá, cargas positivas son arrastradas y como resultado se van acumulando en este extremo, ¿verdad? Aquí es donde se acumulan las cargas positivas y como resultado, como consecuencia, se acumula una carga negativa en este lado. Entonces, ese proceso de arrastre de cargas lo podemos ver matemáticamente de la siguiente manera, ¿ok? Podríamos decir así. Podríamos decir así. Si nosotros integramos el campo eléctrico, ese campo que se indujo ahí, que vimos, producto punto con el diferencial de arco, ¿sí? Vamos desde 0 hasta 2pi r, ¿sí? Espero me comprendan. O sea que la integral del campo desde alrededor del círculo, ¿ok? Eso me va a dar como resultado la diferencia de potencial entre los dos puntos, que es igual a la FEM que se genera entre las dos patitas, ¿ok? Igual a la FEM que se genera entre las dos patitas. ¿Cómo es eso? Por si no se entiende, lo voy a explicar un poquito diferente ahorita. Okay. Si nosotros calculamos el trabajo hecho el trabajo hecho en arrastrar ciertas cargas positivas que yo representaba como puntitos, digamos este punto que ven ustedes acá, si el trabajo hecho en arrastrar esta carga, ese puntito negro, a lo largo de toda esta trayectoria, a depositarlo aquí, entonces vamos a calcular es el trabajo hecho en ese proceso, ¿ok? De esta manera. El trabajo hecho va a ser igual a la integral de fuerza por
desplazamiento. ¿Ok? Por desplazamiento. Esto sería de la siguiente manera. Como el vector fuerza, digamos, tomémoslo en un punto por acá. El vector fuerza, digamos que viene para acá y el vector ds también es tangente al círculo, entonces son paralelos, eso es lo importante, que son paralelos. Entonces esto nos daría la integral de f por ds por coseno de 0 grados, y esto es 1. Entonces esto nos da igual a la integral de f por ds, ¿ok? En magnitudes, ¿sí? A lo largo de todo el circo, desde 0 hasta 2pi por r, ¿ok? Luego, recuerden que F, la fuerza eléctrica, sería igual a carga, que es la carga que arrastramos acá. Yo la representé como este puntito, esa carga Q, digamos, la arrastramos desde aquí a depositarla acá. Entonces, esa carga sería, ¿ok? Entonces, la fuerza va a ser Q, les decía, multiplicada por el campo. Fuerza es Q por el campo que la está arrastrando, multiplicada por ds. ¿Ok? Esto, la carga Q no cambia a lo largo de la trayectoria, entonces puede salir. El campo también es constante a lo largo de la trayectoria porque es simétrico. Miren, todos los puntos equidistan del centro, entonces es un círculo simétrico. ¿Ok? Y entonces solamente nos queda aquí la integral de ds, que va desde 0 hasta 2pi por r. Y la integral de ds, entonces, la integral de ds es s en los límites 0, 2, pi, r. Y eso da como resultado 2 pi r menos 0, que es 2 pi r. ¿Ok? Entonces, quedamos acá, solo que me he comido un término que es el Q por E. ¿Ok? Entonces por acá lo voy a colocar, el Q por E, lo traemos por acá, el Q por E, ¿ok? Q por E, y acá lo voy a poner Q por E, ¿ok? Ahí está entonces. Va, entonces, ¿qué tenemos? Que esto es el trabajo. Eso que tenemos ahí es el trabajo, ¿ok? El trabajo que nosotros le hacemos un sistema es igual también en signo al cambio de energía que el sistema experimenta, ¿verdad? Entonces el cambio de energía que el sistema experimenta va a ser igual a esto, ¿ok? Si nosotros dividimos todo esto, entre la carga que hemos arrastrado, observad, vamos a tener en el miembro izquierdo delta U entre Q, y en el miembro derecho se nos va la Q y nos queda 2pi por R por E, ¿ok? Por E, de esa manera. Entonces dejo la E así porque es la incógnita. Y entonces el miembro izquierdo, lo que esto es la FEM, o sea, el voltaje. Eso es voltaje, FEM, la diferencia de potencial entre las dos puntas del alambre. ¿Ok? La FEM, la diferencia de potencial entre las dos puntas del alambre. Esta que tenemos acá, ¿sí?
Esta es la FEM, la diferencia de potencial entre las dos puntas del alambre, ¿ok? Entonces, despejando la E acá, nos quedaría como la FEM sería dividida, la FEM dividida entre 2pi, ok, pero no, entre 2πr, pero tal vez nos interesa es mejor despejar la FEM y no el campo eléctrico, entonces sería así, la FEM es otra opción, la FEM que es la E colochita, la epsilon, es igual a 2pi por r por e, ok. Entonces son dos opciones, la FEM y el campo eléctrico, ok. Miremos entonces, ok. Ahora tenemos ahí la FEM, ok. Entonces antes teníamos que la FEM era igual a la razón de cambio del flujo magnético de signo contrario. Eso era ley de Faraday, ¿ok? Y ahora tenemos que la misma FEM es 2pi por r por e. Entonces, sintetizando ambas expresiones por acá, vamos a poner lo siguiente. Vamos a igualar FEM igual FEM. Por un lado la FEM era igual a 2pi por r por e. Y también la FEM es igual a menos de phi de t. Entonces eso es una expresión donde E que tenemos acá es un campo eléctrico inducido ahí. Es el campo eléctrico inducido, el que se indujo y arrastró esa corriente eléctrica en forma antihoraria, como vimos, ¿ok? Entonces, esa es una de las fórmulas. Si no lo queremos así, recuerden que lo que aquí teníamos era otra forma. El miembro izquierdo era la integral de E punto ds. Eso era el miembro izquierdo. ¿Sí? Era igual a menos de phi dt. Esto es otra forma más general, ¿ok? Donde no hemos desarrollado el miembro izquierdo, porque el miembro izquierdo se desarrolló para un caso particular de esa bobina circular, pero puede ser una bobina de más vueltas. En general, una circulación, digamos, una circulación del campo eléctrico E.ds, la integral cerrada en este caso sería igual a eso, ¿verdad? Entonces esas son como fórmulas para los campos eléctricos inducidos. Hasta aquí quedamos.